Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El gran día finalmente había llegado. En el majestuoso salón de recepciones del Hotel Harrington Palace, ramos de lirios y peonías blancas impregnaban el aire con su fragancia. Las lámparas de araña de cristal proyectaban 1000 destellos dorados sobre las mesas elegantemente dispuestas. Todo parecía perfecto, la suave música de un cuarteto de cuerda, las risas ahogadas de los invitados, los flashes de los fotógrafos. Todo, excepto el corazón de una mujer sentada sola al fondo de la sala. Grace Williams, de 62 años, miraba a su alrededor con una emoción que intentaba contener con todas sus fuerzas. Su único hijo, Ethan, se casaba hoy. El niño que había criado sola, a quien había alimentado con sacrificios y oraciones, se estaba convirtiendo en un hombre, en un esposo. Sin embargo, a pesar del orgullo, una sombra se cernía sobre su rostro. Grace no había sido invitada a participar en los preparativos. Ni a elegir el traje de su hijo ni a ayudar con la boda. Todo había sido orquestado por la familia de la novia, los Patterson, ricos, influyentes y, sobre todo, condescendientes. Habían aceptado su presencia con cortesía, pero sin calidez. Podía sentirlo en sus sonrisas forzadas, en las miradas furtivas que se deslizaban sobre su piel oscura, en las frases pronunciadas casi inaudiblemente. ¿Eres la madre de Ethan? ¡Qué encantadora! Había escuchado ese tono toda su vida, el que dice sin decirlo que en realidad no eres parte del escenario. Gracia había elegido un sencillo pero elegante vestido azul medianoche, el que usaba en ocasiones especiales. Se había recogido el pelo plateado en un moño y lució su colgante favorito, un pequeño corazón dorado que Ethan le había regalado por su 18º cumpleaños. Aquella mañana, frente al espejo, se había mirado durante largo rato. Estarás orgullosa, Grace. Aunque nadie se dé cuenta, sabrás lo que has logrado. Y sin embargo, desde el momento en que llegó, lo entendió. Los invitados de la novia, de familias adineradas, intercambiaron elogios sobre sus vestidos y sus carreras. Nadie prestó atención a esta discreta mujer, sentada sola con las manos cruzadas sobre el regazo. Incluso algunos de los amigos de Ethan parecían evitarlo, avergonzados, sin saber muy bien cómo hablarle. Durante la ceremonia, ella sonrió sin descanso, incluso cuando le dolía el corazón. Recordó al niño que había criado en su modesto apartamento de Brooklyn, a la luz de una lámpara de noche, corrigiendo sus tareas después de sus largos turnos de enfermera. Ella recordó el día que él dijo: «Mamá, un día te llevaré a una habitación grande como esta, ya verás». Ese día había llegado. Pero en lugar de bailar a su lado, lo observó desde lejos, como una extraña. Cuando empezó la cena la herida tomó forma. Los camareros iban de mesa en mesa, colocando platos humeantes frente a los comensales. Las risas se intensificaron y las copas chocaron. Grace esperó pacientemente, con la mirada fija en la puerta de la cocina. Los minutos pasaban. Nada. Finalmente, llegó un joven camarero, con aspecto apurado, y le colocó un plato tibio delante, medio vacío. El pollo estaba frío y las verduras marchitas. Ella permaneció congelada, con las manos sobre el mantel y el nudo en la garganta. A su alrededor nadie se dio cuenta. Podría haberse levantado, haber exigido, haber protestado. Pero no quería arruinar la celebración de su hijo. Así que hizo lo de siempre, se encargó de ello. Ella comía en silencio, con una sonrisa temblorosa en los labios, mientras los demás festejaban. Fue en ese preciso momento, entre un bocado soso y una carcajada de un invitado, que comprendió que algo dentro de ella acababa de romperse. No por la comida fría. Pero porque se dio cuenta de que en la boda de su propio hijo, ella no era más que una sombra, una presencia tolerada, una madre relegada a un segundo plano en la vida que había construido con sus propias manos. Y aún así. Lo que todos no sabían era que Grace Williams no era una mujer que pudiera ser borrada tan fácilmente. Esa noche, en el silencio de su dolor, decidió que no abandonaría aquella habitación como un huésped olvidado.
Algo estaba a punto de suceder. Algo que nadie olvidaría jamás. El sol de la tarde entraba a raudales por los enormes ventanales de la sala, proyectando una luz dorada sobre los manteles inmaculados y los rostros de los invitados. La suave música de un piano flotaba en el aire, mientras los camareros se movían entre las mesas, elegantes, precisos, entrenados para servir a los ricos y poderosos. Al fondo, en una mesa apartada, Grace Williams observaba todo aquello con fingida calma. Había querido creer, a pesar de todo, que tendría un lugar especial. Después de todo, era la boda de su hijo. Se había dicho a sí misma que, aunque no hubiera participado en los preparativos, Ethan vendría a verla, hablaría con ella y la presentaría con orgullo a todos como su madre, la mujer más valiente que conoció. Pero desde la mañana todo no era más que sombras y olvido. Ethan había saludado a la multitud, estrechado la mano y posado para fotos con la familia de su esposa, Olivia Patterson, una joven blanca de belleza refinada y voz suave. Olivia, aunque accesible, siempre se había mantenido a cierta distancia de Grace. Sin malicia aparente, solo ese muro invisible que algunos saben levantar con una sonrisa. Las primeras horas transcurrieron en un frenesí de actividad que Grace vio pasar sin ser parte de ella. Vio a la madre de Olivia, la señora Patterson, moviéndose entre las mesas, saludando a los invitados más influyentes con la seguridad de una reina. Su vestido color marfil, bordado con perlas, brillaba con cada movimiento. Cada vez que pasaba junto a Grace, le dedicaba una breve sonrisa, sin decir palabra. Parecía como si estuviera dispuesta a reconocer su presencia, pero sin darle ninguna importancia. Cuando los camareros comenzaron a servir la cena, Grace se dio cuenta de que, una vez más, sería la última. Los platos fueron pasando de mano en mano, estallaron risas y los invitados elogiaron la exquisitez del menú. «Este salmón es divino. Estas verduras están perfectamente crujientes». Y ella, siempre sola, con las manos cruzadas sobre la mesa, observaba el ballet de platos sin que ninguno se acercara a ella. Pasó media hora. El camarero más joven finalmente se acercó, con aspecto cansado y distraído. Colocó un plato delante de ella. El pollo estaba frío, las verduras estaban opacas y la salsa se había cuajado en los bordes. Grace permaneció inmóvil durante unos segundos, con la mirada perdida en la comida fría. A su alrededor, las conversaciones continuaban, ligeras y rítmicas. Nadie parecía notar a esta anciana que, a pesar de su discreta sonrisa, contenía las lágrimas con la dignidad de una reina caída. Tomó su tenedor lentamente, como si intentara convencerse de que no estaba soñando. Cada bocado era un bocado a su orgullo. Al otro lado del salón, Ethan reía con los invitados, con una copa en la mano. Estaba feliz, se notaba en la luz de sus ojos, en la forma en que sostenía la mano de su joven esposa. Grace lo miró con una mezcla de amor y dolor. Era su hijo. El niño pequeño al que ella había mecido cuando lloraba de miedo, al que ella había cuidado cuando tenía fiebre, al que ella había hecho saltar comidas para que comiera hasta saciarse. Y hoy ni siquiera vio que su madre estaba comiendo sobras frías, sola, al fondo de la sala. La velada continuó. Los músicos tocaron jazz y los invitados bailaron. Grace sintió que se le encogía el corazón. Siempre había soñado con este momento, bailar un vals con su hijo, solo una vez, antes de despedirse. Pero cuando empezó la música, Ethan invitó a su madrastra a bailar primero. Los invitados aplaudieron. La señora Patterson sonrió radiante, mirando a la multitud. Grace, por su parte, permaneció sentada. Invisibles. Más tarde, salió de la habitación y salió al pasillo. El aire era más fresco, más respirable. Caminó lentamente hacia el espejo del vestíbulo. Su reflejo la sorprendió, no era la mujer fuerte que conocía, sino una mujer cansada, cuyos ojos brillaban con una tristeza contenida. Cerró los ojos por un momento, se sentó y puso una mano sobre su corazón. «Has resistido durante años, Grace», murmuró. «Hoy no te van a doblegar». Se secó una lágrima antes de regresar a la habitación, con la espalda recta y la mirada firme. Ella se sentó a su mesa,
cogió su tenedor y continuó comiendo su comida fría. No por resignación, sino porque se negó a darles la victoria de la debilidad. Aquella tarde, en el silencio y la soledad, algo nació dentro de ella, una fuerza nueva, casi ardiente. Ella aún no sabía cómo ni cuándo, pero un día sabrían quién era ella realmente. La noche estaba muy avanzada. La habitación aún brillaba intensamente, se oían risas, tintineaban los vasos y la fiesta estaba en pleno apogeo. Pero Grace Williams se sentía cada vez más alejada de ese mundo que había ayudado a construir, porque sin ella, su hijo Ethan nunca se habría convertido en el hombre que era. Los camareros seguían llegando con postres elegantes, pastelitos, cremas de limón, copas de helado. Grace tomó uno, más por reflejo que por apetito. El azúcar le supo amargo. Se levantó lentamente para tomar un poco de aire fresco, esperando que la brisa del jardín aliviara el peso que le aplastaba el pecho. La risa y la música se desvanecieron mientras ella caminaba por el pasillo decorado con retratos dorados. Y fue allí, justo antes de cruzar la puerta de la terraza, cuando oyó voces familiares. La señora Patterson, la madre de la novia, hablaba burlonamente con dos de sus amigas, que estaban elegantes, perfumadas y tenían una copa de champán en sus manos. No sabían que Grace estaba muy cerca, escondida detrás del pilar. «Espero que estén disfrutando de la velada», dijo la señora Patterson con una sonrisa de satisfacción. «Todo está perfecto, ¿verdad?» «Por supuesto», respondió una mujer rubia. «Todo excepto, digamos, algunos detalles de fondo». «Ríe, sí, ¿verdad?», respondió la señora Patterson. «Obviamente, no podíamos dejar de invitarlo». «¿Quién entonces?», preguntó el otro. «La madre del novio, esa, ¿cómo decirlo? Mujer tan modesto quiero decir, ella parece agradable, pero todo esto no es realmente su mundo, ¿verdad?». Las risas apagadas que siguieron resonaron en el pasillo como bofetadas. Grace sintió que sus manos temblaban. Ella quería alejarse, pero su corazón la tenía clavada en el lugar, incapaz de darse la vuelta. La señora Patterson continuó, bajando ligeramente la voz. «Hice todo lo posible para garantizar la armonía. Las fotos debían irradiar clase, continuidad, ¿entiendes? Sería una pena que una presencia demasiado diferente llamara la atención». «Tienes razón», respondió una de las mujeres. «Al fin y al cabo, es una boda prestigiosa». «Exactamente. Y seamos sinceros, creo que su hijo está aliviado de que se quede en su casa». Esa última frase fue la más violenta. Grace sintió una sensación de ardor en el pecho. Su hijo. Aquel por quien ella había sacrificado todo. A quien había protegido del hambre, de las deudas y de la desesperación. Las tres mujeres se alejaron dejando tras de sí un pesado silencio. Grace, parada en el pasillo excesivamente iluminado, sintió que sus rodillas se debilitaban. Ella se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Ella podría haber llorado. Ella podría haberse ido. Pero en lugar de eso, se enderezó lentamente, secándose la lágrima que amenazaba con caer. «No», murmuró, «no les daré ese placer». Ella salió a la terraza. El aire era fresco y la luna estaba alta en el cielo. Respiró profundamente, intentando sofocar el fuego que le quemaba la garganta. A lo lejos, vio a su hijo en la pista de baile, riendo, despreocupado. Quería que él la viera, que la comprendiera. Pero él estaba en otro lugar, en un mundo donde ella ya no parecía existir. Un joven camarero se unió a ella discretamente, sosteniendo una bandeja. «Señora, ¿está todo bien? ¿Quiere que le traiga algo de beber?» Grace le sonrió débilmente. «No, gracias, muchacho. Eres amable». El joven dudó y luego añadió. «Si te hace sentir mejor, eres la única persona aquí que tuvo la amabilidad de saludarme cuando llegué». Ella lo miró sorprendida. Esta simple frase trajo una sonrisa genuina a su rostro. «Bueno, gracias», dijo en voz baja. «Me has salvado la noche». Se quedó afuera unos minutos más, mirando el cielo.
Luego regresó a la habitación, más recta, más tranquila. Los invitados seguían riendo. La señora Patterson hizo girar su copa, triunfante. Pero esta vez, Grace ya no se sintió borrada. Ella sabía que no tenía nada que demostrarle a esa gente. Su corazón, aunque herido, estaba cubierto con una nueva armadura, la de la dignidad silenciosa. Ella se sentó, volvió a su asiento y miró hacia el escenario donde su hijo estaba hablando por el micrófono para agradecer a los invitados. Cada palabra que Ethan pronunciaba resonaba en la habitación, pero lo que él no sabía era que, en el fondo, su madre acababa de atravesar una tormenta de cuya fuerza él jamás sospecharía. Y esa noche, en medio del estruendo de las risas, un nuevo sentimiento creció en el corazón de Grace. No era el dolor lo que la definiría. Era lo que haría con él. La noche ya había caído hacía rato en el palacio de Harrington, pero la fiesta seguía en pleno apogeo. El champán fluía libremente, las risas llenaban la sala y los músicos tocaban melodías pegadizas una tras otra. Todo parecía perfecto, al menos en la superficie. Pero en el corazón de Grace Williams, una extraña calma se había instalado. Una calma nacida del dolor, de la fatiga, y de una decisión silenciosa. El maestro de ceremonias anunció el esperado momento de los discursos. Un micrófono estaba esperando en el escenario. El primero en hablar fue el padre de la novia, un hombre de cabello plateado y tono meloso, que habló de amor, éxito y la fusión entre dos familias respetables. Para Grace, cada palabra sonaba hueca. Dos familias respetables. Ella sabía perfectamente que, en boca de ese hombre, la palabra respetable tenía límites muy precisos. Después de él, los testigos de Ethan tomaron la palabra, compartiendo numerosas anécdotas universitarias y chistes típicos de los hombres de clase alta. Luego la hermana de Olivia leyó un poema. Finalmente, la señora Patterson se levantó, y su discurso fue largo, frío y pomposo, como siempre. Habló del futuro, del prestigio, del legado familiar. Ni una palabra sobre Grace. Ni una sola pista. Como si la madre del novio no existiera. Cuando sonaron los aplausos, Grace sintió que su corazón latía más rápido. Algo dentro de ella se negaba a dejar que todo terminara así. Se levantó lentamente, bajo las miradas sorprendidas de los invitados. Su frágil figura se alzaba en la penumbra, sencilla, sin joyas ni brillos. Ella dio un paso hacia el escenario. El silencio cayó inmediatamente. Los servidores se apagaron. Las conversaciones cesaron. Incluso la música se detuvo. La señora Patterson frunció el ceño ligeramente. Oh, señora Williams. ¿Quería decir algo? Sí, respondió Grace con calma. Solo una palabra, o dos. Subió lentamente los pocos escalones que conducían al micrófono. Le temblaban un poco las manos, pero su mirada era impresionantemente lúcida. Ella respiró profundamente. Luego, con voz suave pero firme, comenzó. Buenas noches a todos. Sé que no formo parte del programa ni de los discursos previstos. Pero si hablo hoy, no es por mí. Es por mi hijo. Un murmullo recorrió la habitación. Ethan, sorprendido, se levantó a medias de su silla. Mamá, no tenías que. Lo sé, cariño, respondió con suavidad. Pero hay cosas que una madre debe decir, incluso cuando nadie quiere oírlas. Se giró hacia la sala, mirando cada mesa, cada rostro congelado. Su voz, llena de dignidad, vibraba de sincera emoción. Ethan es mi único hijo. Trabajé de noche durante 25 años para que pudiera tener la vida que tiene hoy. Había tardes en las que yo solo tomaba un plato de sopa mientras él cenaba algo caliente. Hubo días en que caminé bajo la lluvia para pagar su autobús escolar. Inviernos cuando oré para que él estuviera lo suficientemente cálido en su cama mientras yo iba al hospital a cuidar a otros. No digo esto para que la gente me tenga lástima. No. Digo esto porque el amor de una madre es lo más puro del mundo. Y quiero que mi hijo lo recuerde, incluso en esta habitación tan iluminada, rodeado de gente tan bien vestida.
Reinaba un silencio absoluto. Los ojos de varios invitados se llenaron de lágrimas. Incluso los músicos, al fondo, permanecieron inmóviles, fascinados por esta mujer común y corriente que pareció, por un momento, más grande que todo el lujoso escenario que la rodeaba. Ethan, continuó, ahora eres un hombre. Un esposo. Estoy orgulloso de ti. Pero nunca olvides de dónde vienes. Nunca olvides la mano que te levantó cuando todo parecía perdido. Porque el amor verdadero no se mide por la riqueza ni el prestigio. Se mide por la verdad de tu corazón. Hizo una pausa y su mirada se encontró con la de la señora Patterson. Su tono permaneció tranquilo, pero sus palabras se volvieron más incisivas. Algunos aquí podrán pensar que soy simplemente un invitado más, o una cara que preferirían no mostrar demasiado en las fotos. Pero que sepan una cosa, este matrimonio no existiría sin mí. Porque sin mis sacrificios mi hijo no sería el hombre que es hoy. Las palabras cayeron como piedras en el aire. Luego añadió, con una voz más suave, casi entrecortada. Y a pesar de todo, no guardo rencor. Porque una madre siempre perdona. Ella dejó lentamente el micrófono. El silencio duró unos segundos más y luego estalló un estruendoso aplauso. Los invitados se pusieron de pie, algunos con lágrimas en los ojos. Ethan, abrumado por la emoción, subió al escenario, tomó a su madre en brazos y susurró. Te quiero, mamá. Lamento no haberte visto antes. Grace cerró los ojos y lo abrazó fuertemente contra ella. No lloró. Simplemente sonrió, con la serenidad de quien por fin ha sido escuchado. Mientras la multitud seguía aplaudiendo, la señora Patterson miró hacia otro lado, inquieta, consciente de que la máscara de su superioridad acababa de romperse. Porque, sin levantar la voz, Grace Williams acababa de devolver a su nombre todo su valor. El sol se había puesto sobre la finca donde se celebraba la recepción. Las guirnaldas de luces que colgaban de los árboles creaban una atmósfera mágica. Los invitados reían, bailaban y se tomaban fotos. Todo parecía perfecto. Pero aparte, Mary observaba la escena en silencio, con una sonrisa forzada en los labios. Sentía el peso de cada mirada, de cada susurro. Esta boda, que debería haber sido uno de los días más felices de su vida, se estaba convirtiendo en un cruel reflejo de su lugar en la familia, el que se oculta pero no se celebra. Revivió cada momento de la cena en su mente. Los camareros iban y venían, ignorando su mesa, rellenando las copas de los demás, olvidándose de la suya. Y cuando por fin le sirvieron un plato, este estaba frío, las verduras marchitas, la carne dura. A su alrededor, los invitados bromeaban, demasiado ocupados adulando a los ricos suegros de su nuera como para notar que la madre del novio estaba siendo atendida como a una extraña. María, ¿no estás comiendo? Preguntó un invitado con tono falsamente preocupado. Ya no tengo mucha hambre, respondió con una leve sonrisa. Pero en realidad, tenía un nudo en la garganta. No por la comida, sino por la distancia invisible que ahora la separaba de su hijo. Ethan no se había dado cuenta de nada, o quizá había decidido no hacerlo. Atrapado en el torbellino de la fiesta, rió, bailó y posó para fotos con su nueva esposa. Y María, sentada al final de la mesa, sentía que su corazón se rompía un poco más con cada explosión de risa. Pensó en todo lo que había sacrificado para llegar a ese punto. Los turnos dobles en el hospital, las noches en las que se quedaba dormida en la mesa contando billetes, los cumpleaños de Ethan cuando llegaba uniformada, todavía cubierta de cansancio pero con una sonrisa llena de amor. Y así se lo agradecimos, sirviéndole lo último, con las sobras frías. Cuando le presentaron el pastel de bodas, un magnífico pastel de 3 pisos, María sintió que su corazón latía más rápido. Toda la sala aplaudió a la pareja con aplausos, flashes y gritos de alegría. Entonces alguien gritó. Una foto familiar. El fotógrafo se acercó y formó una fila. Los padres de la novia, elegantes y orgullosos, se colocaron en el centro. Luego se agregó la radiante pareja de recién casados. Mary esperó a que la llamaran. Pero el fotógrafo,
siguiendo las instrucciones del maestro de ceremonias, ni siquiera la miró. Ella permaneció de pie, sola, a unos metros de distancia, con una frágil sonrisa en los labios, mientras la foto familiar se congelaba sin ella. Un dolor frío le subió al pecho, pero no derramó ni una lágrima. Todavía no. En lugar de eso, se levantó lentamente, agarró su abrigo y salió de la carpa de recepción sin decir palabra. Afuera, la noche estaba tranquila. Los sonidos de la fiesta se desvanecieron tras ella. Miró al cielo estrellado y murmuró: «¿Sabes, Señor? Lo di todo. Lo hice todo. Y aún así, aquí estoy, todavía solo». Una ligera brisa acarició su rostro, como una respuesta silenciosa. Esa noche, Mary comprendió que algo dentro de ella acababa de romperse. Pero también sintió nacer algo más profundo, más fuerte, una nueva calma, la que se encuentra justo antes de retomar el control de la vida. Este matrimonio, pensó, no era el fin de su humillación. Era el comienzo de una verdad que todos pronto descubrirían. Al día siguiente de la boda, la mansión Peterson estaba bañada por una calma inquietante. Las flores del jardín empezaban a marchitarse, los manteles blancos aún perduraban sobre las mesas, testigos silenciosos del día anterior. Las risas, la música, los brindis, todo eso ya pertenecía al pasado. Pero para María, la noche no había borrado el dolor. Se había despertado antes del amanecer, con el corazón apesadumbrado, la mirada fija en la ventana de su pequeña habitación de hotel. No había dormido. Sus pensamientos giraban sin cesar en torno a una palabra, respeto, esta palabra que ella había ofrecido toda su vida, pero que siempre le fue negada. Pensó en su hijo, en su sonrisa distante, en cómo había evitado su mirada al salir de la recepción. Ethan, su niño, su bebé, a quien había llevado sola tras la muerte de su esposo. ¿Cómo llegamos a este punto? Alrededor de las 9 en punto, alguien llamó a la puerta. Era Ethan, vestido con sencillez, sin la pompa del día anterior. Sus ojos delataban su vergüenza. «Mamá, quería verte antes de irnos de luna de miel». María lo miró por un momento sin responder. «¿Te refieres a antes de irte sin despedirte?», preguntó con voz tranquila. Ethan bajó la cabeza. «Ayer, fue complicado, todo pasó muy rápido. Y además, había muchísima gente». «Mucha gente, sí. ¿Tanta que no te diste cuenta de que me atendieron último? Que ni siquiera salí en la foto familiar». Un silencio gélido los envolvió. Ethan quiso hablar, pero Mary levantó la mano. «No, déjame terminar». Ella respiró profundamente. «Sabes, Ethan, trabajé 40 años en el hospital. Serví comida a enfermos, tomé la mano de quienes sus familias los habían olvidado. Pero nunca, nunca me había sentido tan invisible como ayer, en la boda de mi propio hijo». Las palabras resonaron en la habitación como una bofetada en la cara. Ethan cerró los ojos, avergonzado. «Mamá, lo siento. No quise que pasara así. Emily, quería que fuera perfecto, y...». «¿Perfecta para quién?», interrumpió Mary. «¿Por las apariencias? ¿Por su familia? ¿Por qué una madre enfermera no encaja en sus fotos de prestigio?». Hizo una pausa, con la voz temblorosa. Entonces una sonrisa amarga apareció en sus labios. «¿Saben qué es gracioso? Les había preparado un regalo a ambos. Algo que llevaba mucho tiempo guardando». Abrió su bolso, que estaba sobre la cama, y sacó un sobre pequeño. Dentro había un cheque y una carta de intención notariada. Ethan la miró sorprendido. «¿Qué es esto?». «Mi casa», respondió. «La que te criaste. Pensaba dártela como regalo de bodas». Ethan la miró fijamente con los ojos muy abiertos. «Mamá, no, no necesitas». «No, escúchame», lo interrumpió con suavidad. «Anoche entendí algo. No necesitas mi casa ni mis sacrificios. Necesitas comprender el valor de un corazón despreciado.
Ella rompió lentamente el cheque ante sus ojos, sin enojo, solo con gélida dignidad. Los trozos de papel cayeron al suelo como copos de verdad. Ethan permaneció en silencio, con lágrimas en los ojos. Mamá, te lo ruego. No, hijo mío. Depende de ti pensarlo ahora. El amor no es lo que se dice ante un altar. Es lo que se demuestra cuando nadie te ve. Ella dio un paso adelante, puso una mano en su mejilla y añadió suavemente. Cuando entiendas eso, sabrás dónde encontrarme. Luego salió de la habitación, sin mirar atrás. Había llegado el invierno. Mary vivía ahora en una casa pequeña, tranquila y luminosa en el campo. Había vuelto a trabajar a tiempo parcial en el hospital y dedicaba los fines de semana a escribir cartas a enfermeras jóvenes para animarlas a creer en su valía. Una mañana alguien llamó a su puerta. Cuando abrió la puerta, encontró a Ethan solo, con los ojos enrojecidos por el frío y el arrepentimiento. En sus manos, un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de su padre. Mamá, dijo simplemente. Vine a disculparme, y a darte las gracias. Porque sin tu lección, nunca habría entendido lo que realmente significa honrar a los padres. María lo abrazó, sin decir palabra. El silencio que los envolvió fue más fuerte que 1000 disculpas. Y en ese silencio, supo que no todo estaba perdido. A ella la habían atendido última. Pero la dignidad siempre le había pertenecido.